Si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco. Buenas tardes, mis hermanos que nos están viendo desde nuestras redes sociales, Facebook o YouTube, desde Misión Teresita. Primero que nada, darles la bienvenida, felicitarlos por ir perseverando a lo largo de estos días en estos temas querigmáticos. Invitarte a que compartas este video para que más personas puedan escuchar el mensaje de salvación. Los videos anteriores también se van a ir subiendo al canal de YouTube. Este también posteriormente se va a estar subiendo al canal de YouTube. Sigan haciendo sus comentarios porque son importantes para nosotros, nos sirven para ir mejorando este servicio que es para gloria del Señor. Pues bien, mis hermanos, quiero invitarte a que iniciemos este tema, el tema de hoy, con una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de bondad, te invitamos en esta tarde a que nos asistas y nos acompañes en este tema. Que seas tú quien nos dirija. Queremos pedirte permiso para proclamar tu palabra, reflexionarla, y que seas tú, Señor, quien tome mis labios, mi lengua y mis pensamientos, que tomes posesión de lo que es tuyo, y seas tú, Señor, quien nos hable a través de la palabra. Que seas tú, Señor, quien nos impacte, seas tú, Señor, quien nos transforme. Que venga, Señor, a decirnos no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar, para que esta palabra sea en nosotros vida nueva, vida de conversión, vida de santidad. Que seas tú, Señor, quien nos transforme, que seas tú, Señor, quien nos ayude a reflexionar y hacer nuestra esta palabra. Danos la agudeza para entenderla, danos la humildad para aceptarla. Señor, danos amor a ti para hacer la vida en nuestro corazón, para hacer la vida tu palabra. Que seas tú, Señor, quien nos dirija, que sea tu Espíritu Santo quien nos venga a recordar las cosas que tú has hecho y también las que hemos hecho. Este tema que tal vez, Señor, no a todos nos agrada, pero que es necesario para seguirte en nuestro diario caminar. Lo ponemos en tus manos, este tema, estos momentos, Señor. Te pedimos que alejes toda distracción, todo aquello que nos pueda impedir escuchar atentamente tu palabra, todo aquello que nos pueda impedir, Señor, estar abiertos a ti. Queremos, Señor, pedirte también por todos aquellos hermanos que van a escuchar posteriormente el tema, para que tú, Señor, que tú sabes en qué momento lo van a escuchar, puedas impactar en sus vidas, en su corazón, porque tu palabra es viva y eficaz. Lo ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, en un primer tema que escuchamos fue el amor de Dios, y fuimos reflexionando cómo ha estado presente en nuestras vidas, cómo el pecado nos ha ido impidiendo sentirnos amados por Dios, cómo no podemos dar una solución a ese pecado, sino que la solución ya la ha dado Dios en Cristo, en Jesús, y que ya no hay nada más que hacer más que aceptar esa salvación en el Señor, porque ya está dada. No hay más que aceptar la salvación. Y ahora en este tema va a ser un tema que no siempre no es agradable escuchar, pero que es necesario
si es que queremos tener una vida nueva. Es necesario si realmente queremos ser salvos. Un tema que se tiene que vivir como consecuencia de haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. El tema que hoy vamos a escuchar implica el parteaguas, mis hermanos, un antes y un después. Un antes, un Jonathan del pasado y un Jonathan del futuro. Tú, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, el tema de hoy es un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. El tema de hoy se titula Conversión a Dios y renuncia a Satanás. Bien, mis hermanos, este nombre del tema, yo creo que va siendo bastante claro de que hay que entender lo que es la conversión y qué implica también renunciar a Satanás, o de que hay que renunciar. Pero para ello quiero empezar con un texto de la palabra de Dios del libro del profeta Isaías, capítulo 31, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios: he oído el insistente lamento de Efraín, me has corregido y yo me he dejado corregir. Como novillo sin domar, hazme regresar a ti y yo regresaré, porque tú eres el Señor mi Dios. Desde que me he dirigido a ti, estoy arrepentido. En cuanto he comprendido, me he golpeado el pecho. Estoy avergonzado y confundido, pues soporto el pecado de mi juventud. Vamos a agregar el versículo 20. Efraín es para mí un hijo querido, un niño predilecto, pues cada vez que lo amenazo, vuelvo a pensar en él. Mis entrañas se conmueven y me lleno de ternura hacia él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto del profeta Jeremías nos habla de cómo el Señor nos quiere corregir, pero que hay que dejarnos corregir. Que si nosotros le pedimos al Señor que nos haga volver a Él, Él nos hará volver. Dicho en palabras sencillas, mis hermanos, o bueno, incluso en otras versiones de la Biblia, viene como: conviérteme, Señor, y me convertiré. Hazme volver y volveré a ti. A esto se refiere la palabra de Dios. Y quiero entonces empezar el tema diciendo y apoyándome en este texto para que quede claro que la conversión no es como el aceptar a Jesús como Salvador. El aceptar a Jesús implica una decisión de decir: sí, te acepto como mi Salvador, e invitarlo a nuestra vida. Pero la conversión es una gracia de Dios. Es un don de Dios. No es algo que vayamos a poder realizar con nuestras propias fuerzas. No es algo que vayamos a poder realizar nosotros solos. Pero a ver, a todo esto, ¿qué es la conversión, mis hermanos? Bueno, la conversión, mis hermanos, es la primera exigencia del reino de Dios. Ese reino que Jesús nos ha ido anunciando, porque el reino del Señor pues es el conocer a Jesús. La primera exigencia es convertirse. Jesús comenzó a proclamar que el reino había llegado y que había que convertirse. Conversión, la definición según la Iglesia Católica: conversión, metanoia, significa cambio de corazón. Primero, transformación interior, realizada por Dios, no por mí, no por ti. Conversión interior, transformación interior realizada por Dios y en referencia a Él, para después cambiar de vida, de actitudes, de obras, con proyección y compromiso con el mundo. Repito, cambiar de vida, actitudes, obras y proyección de vida con el mundo. Eso es lo que implica la conversión. No es un solamente acepto a Jesús y ya creo, sino que es una transformación interior. Y repitiendo el texto,
una transformación que no es realizada por mí, por mis fuerzas, o porque el hermanito me quiere que yo cambie, o porque mi mamá quiera que yo cambie, o porque la esposa o el esposo quiera que yo cambie. Ellos no nos van a convertir, mis hermanos. Es Dios quien nos va a convertir, a transformar, porque es una gracia que viene de Él. Eso es la conversión. Entonces, en resumen, es un cambio total, mis hermanos. Porque si cambiamos de actitud, estamos cambiando de corazón, estamos cambiando de obras, y todo lo proyectamos para mejorar el mundo, es porque nuestra vida está siendo transformada totalmente. Convertirse, también, para dar otro ejemplo, es un darle la espalda, abandonar, dejar atrás todo lo que es incompatible con Dios. El pecado, nuestras malas obras, a lo mejor todo lo que es incompatible con Dios. Yo creo que ahí se resumen estas palabras. Todo lo que es incompatible con Dios. Romper con el pecado, romper con los ídolos como rechazo y sustitución de Dios. Ahorita vamos a explicar qué es un ídolo. Rechazar a Satanás como instigador para el mal y cortar con sus ataduras. Mis hermanos, esto es lo que implica la conversión. Es un giro de 180 grados, donde tal vez hasta hoy hemos ido caminando en dirección hacia las tinieblas, hacia la oscuridad, en el pecado, hundidos en el pecado, cegados por el pecado. Es un giro de 180 grados, darle la espalda al pecado y ahora ir caminando en dirección a la salvación, a la luz de Dios, a Cristo. Darle la espalda, cambiar el sentido de nuestra vida. Entonces, ¿de qué nos tenemos que convertir? Ya, ok, sí, es dejar el pecado atrás, lo incompatible con Dios, pero ¿cómo qué cosas? Bueno, mis hermanos, como es volverse de, supone que hay que volver del pecado y volverse a Dios. La conversión implica buscar el rostro de Dios. El pecado, Satanás y sus obras y los resentimientos, repito, el pecado, Satanás y sus obras y los resentimientos son los obstáculos para la presencia y acción salvadoras de Dios. Esto es de lo que tenemos que convertirnos, mis hermanos. Hay tantos hermanos que muchas veces tendrán años en la iglesia, tendrán tiempo, tendrán tanto tiempo sirviendo en la iglesia, pero no ha habido conversión en sus vidas. Hay hermanos que pueden estar toda la vida y nunca haber experimentado la conversión. Hermanos dirigentes de grupos, ministros, incluso sacerdotes, que pudiera parecer poco creíble, pero incluso sacerdotes que no hayan experimentado la conversión, porque decíamos que la conversión es una gracia de Dios. Es una gracia, un don que viene de Él. Y si nos ha faltado pedir la gracia de Dios para transformar nuestra vida, pues entonces podremos estar toda la vida en la iglesia y no experimentar la salvación de Dios. Por ejemplo, cuando Cristo fue crucificado, Él tenía a su derecha y a su izquierda a dos ladrones, los asesinos. Estaban a la misma distancia, cerca de la cruz. Y uno experimentó la salvación y el otro no logró creer en el Señor. Los soldados estaban al pie de la cruz, pero lejos de Dios. Significa que podemos estar en la iglesia y servir y estar cerca de Cristo, pero nuestro corazón lejos de Él. Físicamente presentes, pero nuestro corazón muy a la distancia, lejos. Entonces, mis hermanos, el pecado a veces pensamos que nada más implica desobedecer los mandamientos o un portarse mal, pero hay que entender, si tenemos que volvernos del pecado, hay que entender perfectamente qué es. El pecado es decirle que no al amor de Dios, no a su presencia, es no agradar al Padre, es contristar al Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, es destruir la imagen de Dios en nosotros. Es decirle que no a su plan de salvación, no precisamente con palabras, sino con actos. Eso es el pecado.
el decirle que no al amor de Dios. Y tenemos que volvernos de decirle no a Dios, ahora a decirle que sí a Dios. Entonces, en el fondo de todo pecado, hay algo que ponemos en el lugar que corresponde a Dios. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? A la definición de un ídolo. ¿Qué es un ídolo? A veces los hermanos no católicos nos quieren confundir y limitar la definición de ídolo, diciéndonos que los ídolos son solamente las imágenes, no, que son estatuillas de piedra, porque sacan de contexto lo que dice en el Éxodo acerca de los ídolos. Porque Dios no está prohibiendo una imagen, sino lo que está prohibiendo son falsos dioses, los ídolos. ¿Qué es un ídolo, mi hermano? Ídolo es todo aquello, ponme atención, mi hermano, ídolo es todo aquello que se pone en lugar de Dios, como centro de interés, como fin, como motivo fundamental de nuestro vivir y nuestro actuar. Mi hermano, mi hermana, repito, ídolo es todo aquello que ponemos en lugar de Dios, antes que a Dios. En familia yo estoy seguro que todos hemos experimentado alguna vez el haber tenido un ídolo. Porque si es todo aquello que todo aquello que ponemos antes que a Dios, pues entonces podemos poner muchos ejemplos. Ya, yo no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. Y ya lo pusiste antes que Dios. No estoy diciendo que sea malo trabajar, estoy diciendo que lo que es malo es ponerlo antes que Dios. Es que no puedo ir a la iglesia a servir porque mi marido tengo que atenderlo y él... Lo estás poniendo antes que a Dios. Es que mis hijos no los puedo dejar solos. Los estás poniendo antes que Dios. En lugar de llevártelos a la parroquia, a la iglesia. Yo no voy a la iglesia porque es que mira, el domingo yo tengo mis partidos de fútbol. Lo estoy poniendo antes que Dios. Cualquier cosa que pongamos antes que a Dios. Incluso pueden ser actitudes. Yo no voy a la iglesia porque el padrecito me cae mal, es que me duerme y es que voy sin ganas. ¿Yo para qué voy a la iglesia si me voy a dormir nada más? Eso ya viene siendo soberbia, vanidad, de sentirte superior a los siervos de la iglesia. Y eso ya estás poniendo como ídolo tus propias actitudes. Puede ser tu propia persona, tu pereza. Esos son los ídolos. Todo lo que ponemos antes que a Dios. Claro, desde la antigüedad, no estoy diciendo que actualmente no exista, desde la antigüedad ha existido esto, donde se creaban imágenes y decían que la imagen era un dios. Obviamente es de un ídolo totalmente visible, palpable, donde veían como un falso dios una estatua. Pero hoy en día se manifiesta de muchas maneras. Puede ser un teléfono, una computadora, una tablet, las redes sociales. Ahorita veo la misa que se transmitió. Primero voy a terminar de ver este video de chiste o esta película, o primero voy a comer, o primero voy a hacer este mandado, y dejamos a lo último a Dios. Se transmite la misa a lo mejor desde las 8 o 10 de la mañana, pero la terminamos viendo la misa a las 10 de la noche. Lo dejamos a lo último. Cuando nuestro primer mandamiento de la iglesia, los mandamientos que puso el Señor, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, mis hermanos. Ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero tal parece que muchas veces amamos primero todas las cosas y ya después amamos a Dios. Cuando nos sobra tiempo, cuando nos queda un chance. Y eso, mis hermanos, nadie se escapa. Probablemente todos hemos cometido en algún momento ese error de poner otras cosas como ídolos. Haber puesto otras cosas, que incluso puede ser el carácter, que incluso puede ser, cuando incluso nos negamos a cambiar, cuando incluso decimos que yo no puedo ser cambiado porque yo así soy, mi ídolo entonces es mi propio ego, mi carácter, que a mí me gusta ser así, me gusta vivir en el pecado. Entonces, mis hermanos, tenemos que ir identificando en nuestras vidas cuáles son nuestros ídolos. Como decíamos, puede ser la familia, los hijos, el esposo, el trabajo, un aparato, un videojuego. Todo lo que pongamos antes que a Dios. Tal vez me enfoqué mucho a esto, pero
tiene que quedar muy claro, mis hermanos, porque no podemos experimentar la conversión si seguimos adheriéndonos a nuestros ídolos. Es que yo así soy y nos adherimos al pecado. A lo mejor personas que les gusta vivir en el adulterio y que no lo quieren dejar o sienten que no pueden. Gente que tal vez no puede dejar la pornografía. Gente que tal vez no puede dejar sus histerias, sus novelas. Tantas y tantas cosas, mis hermanos, que pudiéramos ir enumerando, pero que ahí en tu casa es momento de reflexión. Eso que es incompatible con Dios, tenemos que identificarlo y darle la espalda para ahora poder dirigirnos al Señor. Entonces, igualmente, ídolos son también obras, actuaciones en terrenos que solo competen a Dios o para los que únicamente Él tiene respuesta válida y solución auténtica y completa. Y aquí entra la idolatría y toda forma de ocultismo, esoterismo y superstición. Entonces también entran como ídolos, mis hermanos, el ocultismo, el esoterismo y superstición. O sea, cuando tú participas de que, es más, hay gente que prefiere creer en otras cosas, en teorías que a veces sacan. Hoy en día suenan muchas teorías acá conspiranoicas, y gente que prefiere creer en eso que creerle a Dios. Claro, es a veces entendible por no haber experimentado un encuentro con Cristo, con Dios, pero se vuelve idolatría. La superstición, ayer comentaba un poquito de que muchas veces las cosas sagradas las tomamos como superstición, y que yo me cuelgo la cruz que ya viene bendita para que el Señor, me libre de todas las vibras. Y la palmita de la Semana Santa la pongo atrás de la puerta para que no se metan las malas vibras. Mi hermano, si la ocupas de esa manera, lo estás convirtiendo en un amuleto, y todo amuleto es incompatible con Dios. Lo que haces es encerrar la mala vibra en tu casa. Mis hermanos, tantas cosas sagradas y las volvemos supersticiosas. Que el santito lo ponemos de cabeza que para encontrar al amor. Y que tal santo es bueno para tal cosa. Superstición, mi hermano. Pareciera que lo ocupamos para botiquín de primeros auxilios. Cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado. Ahorita ahondaremos más en este tema. Seguiremos hablando de lo que es la conversión. Entonces, hasta ahorita vamos hablando de que tenemos que convertirnos del pecado, ¿no? Que tenemos que convertirnos de las obras de Satanás, o sea, los ídolos, de la idolatría, superstición, ocultismo, esoterismo. Y ahora vamos a hablar de convertirnos de los resentimientos. Dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Este es el mandamiento que tenemos de Él. El que ama a Dios, atención mi hermano, el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Porque quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Quien dice amar a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. De hecho, en la Biblia lo describe un poco más. Quien dice amar a Dios, a quien no ve, pero no ama a su hermano, a quien sí ve, es un mentiroso. Mis hermanos, a veces nos damos golpes de pecho y no faltamos a los servicios, y es que yo no puedo faltar porque ya quedé con las hermanitas, con los hermanitos, y es que a mí me toca llevar tal cosa, y nos preocupamos tanto por lo que nos toca hacer en la iglesia, que nos olvidamos de realmente preocuparnos por nuestros hermanos. En estos tiempos tan difíciles donde poco podemos visitar a nuestros hermanos, ¿será que nos hemos preocupado, preguntado si les falta algo? ¿Si podemos apoyar en algo al más necesitado? ¿Será que realmente nos hemos planteado si yo verdaderamente amo a mi hermano o me da igual? A lo mejor ni me acuerdo de mis hermanos, ni un mensajito de buenas, ¿cómo están, hermanitos? Dios les bendiga, una oración por ellos. Ni nos acordamos. Nada más cuando nos toca el servicio, porque según amamos a Dios. Cuidado, mis hermanos, no vayamos a resultar ser mentirosos. Entonces, mis hermanos,
También sucede que los resentimientos, a veces estamos en la iglesia y entre hermanos no nos hablamos. Y venimos a la misa, bueno, cuando veníamos, ¿verdad? Venimos a la misa y comparten un signo de comunión fraterna. Y cuando antes de que nos dieran la indicación de que nada más con reverencia, a todos le dábamos la paz, excepto al que me cae mal. Ay, no, que ni se me atraviese. A todos menos al que me cae mal. Es que me miró feo. Y guardamos resentimientos a veces por tonterías, mis hermanos. Se nos olvida que son nuestros hermanos, que tienen debilidades, que tienen defectos y hay que soportarnos los unos a los otros. Y guardamos resentimiento porque a lo mejor alguna vez me miró mal, porque alguna vez hizo un mal comentario. Y le guardamos el resentimiento y no perdonamos. A lo mejor no lo odiamos, pero ahí tenemos ese dolor guardado. Como si nosotros nunca hubiéramos hecho o dicho algo malo. Como si no mereciera nuestro perdón. Miren, mis hermanos, entendamos esto. Hermano, hermana que me escuchas. Dios nos perdona, pero sí nosotros perdonamos. Lo decimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Solito nos ponemos la soga en el cuello, mis hermanos. Dios nos va a perdonar en la medida en que nosotros perdonemos. Pero es que ¿cómo lo voy a perdonar si me hizo tanto daño? ¿Cómo voy a perdonar a esta persona que me hizo esto y lo otro y que habló mal de mí y que me traicionó, etcétera, etcétera, etcétera? Pues bueno, mi hermano, estás en tu derecho de no perdonar, pero no vengas a pedirle perdón a que Dios te perdone. Porque Dios te va a perdonar en la medida que tú perdones. Y si no perdonamos, mis hermanos, no existe la conversión. No existe la acción de Dios en nuestra vida. Es un obstáculo, recordemos eso. Un obstáculo que nos va a impedir experimentar la transformación de nuestras vidas. Una sincera conversión debe cambiar la mentalidad individualista en otra de sentido social, en preocupación por el bien común, lo que estábamos diciendo, mis hermanos. No podemos resignarnos ante un mundo inhumano, pervertido por el gran pecado de la injusticia que experimentamos todos los días, mis hermanos. La corrupción, la violencia, tantas injusticias que se hacen hoy en día y que son consecuencia de la ausencia de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cuáles son los pasos para experimentar una conversión? Pues bueno, básicamente, mis hermanos, son 4 pasos. Primer paso para experimentar la conversión: reconocernos pecadores. Ese es el primer paso, mis hermanos. Y para reconocernos pecadores, tenemos, o solamente puede ser a través de la luz del Espíritu Santo. Ay, no, pero yo soy consciente de que yo hago cosas malas. A ver, mis hermanos, una cosa es saber que hacemos cosas malas y otra cosa es reconocerse pecadores. Un verdadero reconocimiento del pecado viene a través de la luz del Espíritu Santo. Sin la luz del Espíritu Santo, solamente es sentimiento de culpabilidad. Solamente es, sí, yo sé que hice cosas malas y punto. No hay conciencia, no hay luz del Espíritu ahí. Segundo paso para experimentar la conversión: arrepentimiento. El arrepentimiento viene acompañado de lo que acabo de decir. Si no hay arrepentimiento, solo es sentimiento de culpa. Ahí te va la definición. El arrepentimiento, o también llamado contrición, es un dolor de corazón. Es detestar el pecado cometido con el propósito de no pecar de ahora en adelante. Es el retorno al hogar, vuelta a la casa, reencuentro con el Padre. Repito, el arrepentimiento es un dolor en el corazón de que ofendí a Dios y que realmente me pesa, me duele el haber ofendido a Dios. Es el realmente decidir no volver a hacerlo porque sabes que dañaste el corazón de alguien tan santo y puro que me ama. Eso es el arrepentimiento. Si no hay un dolor, mis hermanos, del pecado cometido,
solamente es un sentimiento de culpa. Lágrimas de cocodrilo, dirían por ahí. Entonces, yo puedo venir a confesarme, derramar una lágrima de cocodrilo, decir mis pecados así nomás, pero sin arrepentimiento, mis hermanos, no hay experiencia de vida nueva. Tenemos que tener la voluntad decidida de romper con toda la situación de pecado para que haya arrepentimiento. Primer paso, reconocerse pecadores. Segundo paso, arrepentimiento. Tercer paso, confesión de pecado, confesar nuestros pecados. Lo leíamos en un tema anterior. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo como es Él, nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Eso lo dice la carta de San Juan. Si confesamos nuestros pecados, claro, para cuando lo confesamos tiene que ir acompañado de reconocer a ese pecador y de estar arrepentido. Confesamos el pecado y el Señor, que es justo y fiel, nos va a perdonar y nos va a limpiar, porque va a ser consecuencia del arrepentimiento y va a ser paso para la conversión. Confesar los pecados. Hay hermanos que no utilizan el sacramento de la reconciliación, no se confiesan. Hay hermanos que vienen a la iglesia y todo y hasta comulgan, y a veces cuando les preguntas que cuando se confiesan, o a veces lo comentan solitos de que no, yo tiene más de un año que no me confieso, y no se confiesan porque tal vez no han faltado nunca a misa. Pero caray, no funciona así, mis hermanos. No es como que por no faltar a misa no he pecado. Todos los días pecamos, mis hermanos, y es recomendable confesarse por lo menos cada 2 meses. Cada 2 meses por lo menos. Aquí, por ejemplo, tenemos en la parroquia la disposición en las mañanas, las confesiones, de 9 a 11. Entonces necesitamos además una renuncia explícita a Satanás y a todas sus obras, incluyendo en ellas todo tipo de ocultismo, esoterismo. Y por último, cuarto paso, mis hermanos, cuarto paso para la conversión: reparación y reconciliación. Es decir, que el arrepentimiento tiene que llevarnos, mis hermanos, a unirnos en el amor a Dios, y esto va a exigir resarcir el daño causado y reconciliarse con nuestros hermanos. Resarcir es reparar, mis hermanos. Si yo cometí el mal, si yo hice daño, es necesario que reparemos ese daño. Ahora, mis hermanos, me voy a meter, ya quedó claro, yo creo, qué es la conversión. Ya quedó claro de que hay que convertirnos del pecado, de las obras de Satanás, convertirnos de los resentimientos. Ya quedó claro que hay 4 pasos de la conversión: reconocernos pecadores, arrepentirnos, confesar nuestros pecados ante un sacerdote y, por último, resarcir los daños. Ahora, mis hermanos, vamos a hablar de lo que es la renuncia a Satanás. Porque a veces, ay, sí, no, pues yo no soy satánico. No, tranquilo. Hay muchas cosas o formas en las que se presenta una obra de Satanás, y voy a tratar de ser lo más explícito posible sin que me gane el tiempo. Entonces, primero lo que tiene que quedar claro, mis hermanos y hermanas: Jesús tiene poder sobre el demonio. Muchas veces este es un tema que se nos dificulta tocar, es un tema que a algunos les da miedo, pero no tendríamos por qué sentir miedo si confiamos en Jesús. No tendríamos por qué sentir miedo si nosotros estamos pidiendo la gracia de la conversión. No tendríamos que sentir miedo, mis hermanos, porque Jesús tiene poder sobre el demonio. Miren, mis hermanos, algunos no quieren creer en la existencia del demonio, pero miren, mis hermanos, la misma iglesia enseña, y la palabra lo enseña, que sería contradictorio o hipócrita decir que creo en Dios, pero no creer que existe un mal, un demonio, un diablo, Satanás. Si existe Dios, que es la luz, existe la tiniebla. Claro, tal vez no hay que preocuparnos tanto si estamos adheridos a Jesús, pero si nosotros
estamos otra vez renovando nuestros votos con Cristo. Si a lo mejor hemos estado lejos de Dios, es necesario hacer una revisión de nuestra vida. No vaya a ser que a lo mejor sí hayamos caído en alguno de los terrenos del enemigo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Desde que el hombre fue engañado y seducido por Satanás, ¿cuándo? Desde Adán y Eva. Rechazando el plan de amor que Dios tenía para él, el mundo yace en el poder del maligno, quien es el príncipe de este mundo. A veces yo he preguntado a mis hermanos cuando doy el tema, ¿quién es el príncipe de este mundo? Y, Jesús. Ay, mi hermano. El príncipe de este mundo terrenal es el maligno. Entonces, mis hermanos, tenemos, dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12, 13, 14 y 15. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de las naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, subiré a las alturas, me asemejaré al Altísimo. Al Seol has sido precipitado a lo más hondo del abismo. Aquí el profeta describe cómo el diablo Lucifer antes era un ángel de luz, pero que así como nosotros que también somos de naturaleza divina, este ángel de luz fue tentado por su soberbia, por su vanidad, quiso asemejarse a Dios el Altísimo y fue precipitado por querer ser como Dios. Y como fue precipitado a la tierra, pues anda rondando, mis hermanos, como león rugiente queriéndose devorar a aquel que ande descuidado. Mira, mi hermano, es necesario renunciar a Satanás. Es cierto, cuando en el bautismo, cuando pequeños, nuestros padres y padrinos nos prestaron su boca y sus pies para aceptar la fe y para renunciar a Satanás y a las obras. Pero ahora es necesario volver a hacerlo. Es necesario que conscientemente renunciemos a las obras de las cuales hayamos participado, si es que caímos. Entonces, mis hermanos, miren, esta renuncia es posible porque en la cruz Jesús derrotó a Satanás y a los demonios. Entonces, miren, mis hermanos, el demonio sigue teniendo una cierta actuación en lo terrenal. Dios le permite una actuación limitada, que quede claro. La actuación del demonio es limitada. No tiene un poder ilimitado. Es más, miren, alguna persona describía al demonio como un perro encadenado. Un perro bravo, rabioso, furioso, que está encadenado. ¿Qué significa? Si está encadenado, mientras nos mantengamos lejos del alcance de esa cadena, del alcance de ese perro, estaremos seguros. El problema es cuando nos acercamos y nos metemos al alcance de ese perro peligroso. Entonces el demonio tiene una acción limitada y puede hacernos daño si nosotros nos metemos en terrenos peligrosos. Voy a tratar de ir resumiendo más, mis hermanos. La actuación de Satanás se lleva a cabo en varios terrenos en los que no está permitido al hombre intervenir. Son a veces fácilmente identificables como pactos satánicos, rituales, misas negras. Otros son encubiertos, apareciendo como supuestos sistemas científicos, filosóficos o a veces incluso religiosos, porque Satanás es el padre de la mentira. A veces nos venden ideas filosóficas, no, pero es que esto de la metafísica y que el yoga, y nos venden ideas filosóficas que no vienen de Dios, mis hermanos, que la nueva era. Hay muchas cosas que no vienen de Dios y a veces nos dejamos llevar. A veces nos engañan los grupos, y aquí para aquí voy. Dice en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, y en el capítulo 20, versículo 6, atención, mis hermanos, no se dirijan a los nigromantes, no consulten a los adivinos
haciéndose impuros por su causa. Yo, Yahvé, su Dios. Si alguien consulta a los nigromantes y a los adivinos, prostituyéndose en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré de en medio de su pueblo. Palabra de Dios. Dice en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 14, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones, porque no creen en Dios. No ha de haber en ti nadie que practique adivinación, astrología, o sea, los horóscopos, hechicería, magia, ningún encantador, ningún consultor de espectros o adivinos, ningún evocador de muertos, porque, atención, porque todo el que hace esas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. A ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejante cosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos prohíbe estas cosas. Es abominable a sus ojos. Probablemente en el pasado hayamos caído en esto. Tal vez nuestros padres nos hayan llevado en alguna ocasión a que nos hagan la limpia, que nos pasen el huevo, que la albahaca. O a veces creemos en estas supersticiones tan fácilmente. O creemos en los horóscopos, pues ahí estamos, ¿no? Virgo, Aries, Tauro. Y eso es astrología, mis hermanos. A veces está el hermanito, la hermanita de que soñé a tal familiar que ya había fallecido. Ay, ¿qué querrá decir? Y ahí van a consultar a uno de estos adivinos o estos evocadores de muertos. A veces aquellos que en su egoísmo van y quieren hacerle un amarre. Y todo esto, mis hermanos, es abominable a los ojos de Yahvé tu Dios, dice la palabra. Te lo prohíbe Yahvé tu Dios. No yo, mi hermano, es la palabra. La palabra la que nos prohíbe. Hubo un tiempo en que, bueno, cuando yo iba en la escuela, hacían uno con los lápices que le llamaban el Willy Willy. Hace unos años estaba el Charlie Charlie. Algunos participan de la Ouija. Miren, mis hermanos, toda adivinación y sortilegio, astrología, horóscopos, la lectura de las cartas, lectura de la mano, la lectura del café, entre otros, como el uso de la Ouija, todo esto es abominable a los ojos de Dios. Ay, pero es que yo lo hice sin saber, es que yo desconocía. Mi hermanito, mi hermanita, aún en la ignorancia, participaste de una obra de Satanás y por lo tanto has quedado de alguna manera pues infestado, manchado por una obra de Satanás. Y hay que pedirle perdón a Dios y renunciar a estas obras, porque son abominables a los ojos de Dios. A veces nos preguntamos que por qué me va tan mal, por qué el Señor no me bendice, por qué el Señor me pasan tantas cosas malas. Y a veces está la gente escuchando ruidos en la casa y está la gente experimentando cosas paranormales. Y a veces sucede que en el pasado participaron de algo de esto y no han renunciado. Pero si hoy en día es buen momento para irlo analizando, irlo reflexionando, mis hermanos. Entiende, mi hermano. Dice la palabra de Dios, libro del Eclesiastés, capítulo 9, versículo 6. Los muertos nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. Así que si es que el alma anda vagando, el alma de fulanito y menganito, es que yo lo soñé, algo quiere, cuidado, mis hermanos. Porque lo más probable es que sea el engaño del enemigo, que quiere confundirnos. Y ellos ya no tienen parte aquí. Estos terrenos de búsqueda del conocimiento incluyen los estudios esotéricos y el conocimiento del oculto. Entonces no es sabiduría el conocimiento del mal, mis hermanos. No es sabiduría, aguas. Hay un saberlo todo que es abominación. Cuidado, mis hermanos. Entonces esto abarca la participación en sociedades secretas, Rosacruces, la masonería antigua, en general sociedades esotéricas,
Esas sociedades a veces reencarnacionistas, los que proclaman la reencarnación. Todo esto, mis hermanos, dice la palabra en la carta a los Hebreos, del capítulo 7, versículo 27, está establecido que el hombre muera solo una vez. Mis hermanos, no hay que buscarle más. Entonces, espiritualismo, la magia, la brujería, la hechicería, todo esto que nos aleja de Dios, tenemos que renunciar a ello, el espiritualismo. Entonces, mis hermanos, todo esto que he venido mencionando acerca de la renuncia a Satanás es un pecado grave ante el primer mandamiento. Entonces, mis hermanos, hay otros terrenos peligrosos incluso, que a lo mejor se salen de este libro, donde buscamos el poder, buscamos lo oculto, buscamos sustituir a Dios, y estamos pecando contra el primer mandamiento, gravemente. Estamos pecando contra Dios. Y no solamente es dañar a Dios, sino que le estamos abriendo una puerta, haciéndole una entrada a Satanás, para que entre a nuestra vida. Si de por sí es un ladrón que se quiere meter en cualquier boquete de nuestra vida, sin darle permiso, ahora dándole permiso con estas acciones, mis hermanos, Dios nos libre. Dios nos libre, mis hermanos. Para ir cerrando, mis hermanos, concluyo con esta cita bíblica. Dios tiene el poder de liberarnos de toda atadura que el enemigo pueda haber hecho en nosotros, en nuestros familiares y en nuestras posesiones. Su sangre, la de Cristo, cubre y protege a quienes hemos sido redimidos por ella. No temas, dice la palabra de Dios. Yo he vencido al mundo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En todo salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Evangelio de San Juan 16:33. Mis hermanos, es tiempo que analicemos nuestra vida. ¿Quieres experimentar la conversión, la transformación de tu vida? ¿Quieres ya de alguna vez por todas dejar ese pecado que te atormenta para siempre? ¿Quieres ya de una vez permitir que Dios te dé una vida nueva por fin? Es importante, mis hermanos, entonces, tomar en cuenta los pasos de la conversión y revisar en nuestra vida si a lo mejor no hay alguna obra de Satanás perjudicándonos o siendo un obstáculo. Mi hermano, mi hermana, te invito en este momento, es tiempo de tomar esta decisión, de pedirle a Dios la gracia de la conversión, para que nosotros, mis hermanos, por fin podamos experimentar la vida nueva. Quiero invitarte a cerrar tus ojos, que visualices un momento en tu corazón. ¿Quién es el primer lugar ahí? ¿Será que es Dios? ¿O será que hay ídolos? ¿Será que es Dios el primer lugar o sigo poniendo mis pretextos incluso como primer lugar antes que a Dios? Tal vez he puesto cualquier cosa antes que Él. Tal vez incluso hay obstáculos que me impiden analizar esto claramente por alguna obra de Satanás. Tal vez vives atormentado por algo de tu pasado. Pero es tiempo, mis hermanos, mis hermanas, es tiempo de renunciar a todo ello. Padre bueno, te pido, mi Señor, por los hermanos, por todos aquellos que están viendo, escuchando este tema, esta palabra. Tu palabra es viva y eficaz, atraviesa hasta el tuétano de los huesos, nos conoces en lo íntimo de nuestro corazón. Te pido, Señor, misericordia por cada uno de nosotros, para que volvamos a ti, así como aquel hijo pródigo, aquel hijo que tenía todo junto a su padre, que tenía todo, nada le faltaba, y aún así hemos sido como ese hijo pródigo, alejándonos del Padre, de Dios. Nos hemos alejado, hemos gastado nuestras fuerzas, la herencia de Dios, la hemos usado malamente. Hemos experimentado el pecado y nos hemos hundido, prostituido,
tal vez, incluso como el hijo pródigo, hemos querido llenarnos con la comida para cerdos, embarrarnos con lo que el pecado y con lo que el mundo ofrece, con toda esa inmundicia. Es momento de que, como el hijo pródigo, estrenemos el cerebro, que pensemos: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Levantarnos, volver a Dios. Mi hermano, mi hermana, tal vez mis hermanos hemos sido como el hermano mayor, que cuando vio a su hermano regresar a casa, en lugar de alegrarse, sintió envidia, enojo. A veces somos como ese hermano mayor, que estamos en casa del Padre, sirviendo, y en lugar de sentirnos hijos, nos sentimos solo siervos. Y al sentirnos solo siervos, tampoco experimentamos una transformación. Señor, sé tú quien nos dirija y que nos concedas el don de la conversión. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que transforma toda vida, con la fuerza del Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, quiero invitarte a cerrar invocando a nuestra Madre Santísima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, sigan compartiendo estos videos. Síganos en nuestras redes sociales, Misión Teresita. Mañana 5 de la tarde continuaremos con estos temas querigmáticos. Dios me los bendiga. Hasta pronto.